Nunca olvidaré el día que firmé los papeles de mi restaurante en el centro de Valencia. Era un pequeño local con paredes desconchadas y una cocina que necesitaba una renovación completa, pero para mí representaba todo lo que había soñado desde niña. Mi abuela Dolores me había enseñado a cocinar paellas cuando apenas alcanzaba la encimera, y ahora, a mis 33 años, por fin tenía mi propio espacio para crear. La Brasa de Valencia nació después de 10 años trabajando en restaurantes ajenos, ahorrando cada euro mientras soportaba jefes insoportables y horarios imposibles. Invertí hasta el último céntimo de mi herencia y pedí un préstamo que me mantendría atada al banco durante 2 décadas. Pero valía la pena. En menos de 2 años, mi pequeño restaurante se había convertido en uno de los más solicitados de la ciudad, con reservas que se hacían con semanas de antelación. Mi marido Alejandro me apoyó desde el principio. Era arquitecto, un hombre tranquilo y reflexivo que se enamoró de mi pasión por la cocina tanto como de mí. Nos conocimos en la universidad, cuando yo estudiaba gastronomía, y él diseñaba edificios que nunca se construirían. Nuestra vida juntos había sido sencilla y feliz, hasta que su madre Carmela entró en escena de forma inesperada. Carmela siempre había sido una mujer distante, el tipo de suegra que te evalúa con la mirada mientras finge interés en tu vida. Al principio, nuestros encuentros se limitaban a las cenas de Navidad y algún cumpleaños ocasional. Ella vivía en Madrid y nosotros en Valencia, lo que mantenía una distancia saludable entre nosotras. Pero todo cambió cuando su marido falleció y decidió mudarse a nuestra ciudad para estar más cerca de la familia. No me molestó al principio. Entendía que una mujer de su edad necesitara compañía después de perder a su esposo. Lo que no esperaba era que su cercanía despertara una ambición que nunca había mostrado antes. Una tarde de domingo, mientras preparaba una comida familiar en casa, Carmela se acercó a la cocina con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Sabes, Lucía, he estado pensando mucho en tu restaurante. Es impresionante lo que has logrado en tan poco tiempo», dijo, mientras removía distraídamente una salsa que yo acababa de preparar. «Mi hijo Raúl está pasando por un mal momento económico desde que lo despidieron de la constructora. Quizás podrías ofrecerle un puesto de gerente en La Brasa». Raúl era el hermano menor de Alejandro, un hombre de 30 años que cambiaba de trabajo como quien cambia de camisa. Nunca había mostrado el menor interés por la gastronomía, y sus únicas visitas a mi restaurante eran para pedir comida gratis o invitar a sus amigos sin avisar. «Carmela, agradezco tu sugerencia, pero ahora mismo no necesito un gerente. Además, Raúl no tiene experiencia en hostelería», respondí con toda la diplomacia que pude reunir. Su expresión cambió sutilmente. La máscara de cordialidad se deslizó durante un segundo, revelando algo frío y calculador debajo. «No se trata solo de un trabajo, Lucía. Se trata de compartir el negocio familiar. Al fin y al cabo, sin el apoyo de Alejandro nunca hubieras conseguido ese local». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. El local lo había conseguido yo sola, tras meses de búsqueda y negociaciones. El préstamo estaba a mi nombre. Las largas noches sin dormir, las quemaduras en los brazos, los menús probados y desechados una y otra vez. Todo eso había sido mi esfuerzo. Alejandro me había apoyado emocionalmente, por supuesto, pero nunca había interferido en mi negocio. «El restaurante no es un negocio familiar, Carmela. Es mi proyecto personal», respondí, sintiendo cómo mi voz se tensaba a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Todos los negocios familiares empiezan siendo el proyecto de alguien», insistió ella, con una sonrisa que ahora parecía congelada en su rostro. «Raúl podría empezar con un 40% de participación. Es lo justo, ¿no crees? Al fin y al cabo, sois familia». Dejé de remover el sofrito y la miré directamente a los ojos. En ese momento entendí que no era una sugerencia casual, era una demanda, y por su tono, una que no aceptaría un no por respuesta. Esa noche, después de que Carmela y Raúl se marcharan, Alejandro y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él estaba atrapado entre su lealtad hacia mí y el deseo de complacer a su madre. «Solo está preocupada por Raúl», me dijo, pasándose las manos por el pelo con frustración. «Sabes que no ha tenido suerte últimamente. Una cosa es ayudar a tu hermano y otra muy distinta es regalarle casi la mitad de mi negocio», respondí, intentando que entendiera lo absurdo de la situación. Además, ¿qué sabe Raúl de restaurantes? La última vez que vino,
Se quejó de que la paella tenía demasiado azafrán. ¡Azafrán, Alejandro! Como si fuera un ingrediente opcional en una paella valenciana. Mi marido sonrió débilmente ante mi indignación, pero pude ver que la semilla de la duda ya estaba plantada en su mente. La lealtad familiar era sagrada para él, y su madre sabía exactamente qué botones presionar. En las semanas siguientes, la presión aumentó. Carmela empezó a aparecer en el restaurante sin avisar, criticando sutilmente todo lo que veía. Los manteles son demasiado informales para un sitio con estos precios. Deberías tener más vinos de Madrid en la carta. La iluminación es muy fuerte. A nadie le gusta verse así mientras come. Cada comentario era como una pequeña puñalada, diseñada para hacerme dudar de mí misma. Raúl también intensificó sus visitas, siempre acompañado de amigos diferentes que esperaban comer gratis. Se paseaba por el restaurante como si ya fuera parte suya, hablando con los camareros sobre cambios que haría cuando estuviera al mando. Una noche, después de cerrar, encontré a Raúl revisando los libros de cuentas en mi oficina. Entró utilizando una llave que no sabía que tenía. Cuando lo confronté, se encogió de hombros con una sonrisa despreocupada. Solo quería ver cómo va el negocio. Al fin y al cabo, pronto será en parte mío, ¿no? Fue entonces cuando supe que esto no era una simple intromisión familiar. Era un intento de apropiación, metódico y calculado, y por la mirada en los ojos de Raúl, entendí que no se detendrían ante nada para conseguir lo que querían. El sol de Valencia entraba a raudales por las ventanas de nuestra cocina cuando decidí hablar claramente con Alejandro. Era domingo, nuestro único día libre compartido, y había preparado café y tostadas con tomate como cada mañana. Le conté sobre el incidente con Raúl en la oficina, esperando que comprendiera la gravedad de la situación. «Tienes que hablar con tu hermano», le dije mientras untaba aceite de oliva en una rebanada de pan. «No puede entrar así en mi despacho y revisar la contabilidad. Esos documentos son privados». Alejandro suspiró profundamente, con esa expresión que había empezado a reconocer, la de un hombre atrapado entre dos fuegos. «Hablaré con él», prometió, pero su voz carecía de convicción. «Es solo que mi madre le ha metido en la cabeza que debería formar parte del negocio. Ya sabes cómo es ella cuando se le mete algo entre ceja y ceja. No es el negocio, Alejandro. Es mi restaurante. Lo construí desde cero mientras tu hermano estaba ocupado siendo despedido de su 5º trabajo en 3 años. Sentí que la frustración crecía dentro de mí. No era solo por la intrusión de Raúl, sino por la incapacidad de mi marido para ponerse firmemente de mi lado. Aquella misma tarde, recibí una llamada de Javier, mi jefe de cocina, que había ido al restaurante para hacer inventario. Su voz sonaba tensa. «Lucía, creo que deberías venir. Ha habido una filtración de agua en la bodega y algunos vinos están dañados. Cuando llegué, la situación era peor de lo que esperaba. No se trataba de una filtración accidental. Alguien había manipulado deliberadamente una de las tuberías que pasaban por encima de la estantería donde guardábamos los vinos más caros. Botellas de Vega Sicilia y Pingus, valoradas en cientos de euros, estaban empapadas y con las etiquetas desprendidas. «Esto no ha sido un accidente», murmuró Javier, señalando hacia la tubería. «Mira, ha sido forzada. Alguien la ha aflojado intencionadamente». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No quería creer lo que estaba pensando, pero las piezas empezaban a encajar de manera inquietante. Llamé a Miguel, el técnico que había instalado nuestro sistema de seguridad, y le pedí que viniera inmediatamente para instalar cámaras adicionales, incluyendo algunas ocultas que no serían fáciles de detectar. Esa noche, no mencioné mis sospechas a Alejandro. Una parte de mí quería protegerlo de la posibilidad de que su propia familia estuviera saboteando mi negocio, mientras otra parte, una que crecía cada día, temía que él ya lo supiera y estuviera dividido entre su lealtad hacia mí y hacia ellos. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Carmela dejó de aparecer por el restaurante y Raúl también se mantuvo alejado. Casi podía haberme convencido de que la crisis había pasado, si no fuera por las miradas de lástima que me dirigía Alejandro cuando creía que no lo estaba observando. Una tarde, mientras revisaba facturas en mi despacho, encontré algo extraño. Habíamos recibido un pedido de carne que no habíamos solicitado, valorado en más de 2.000 euros. La firma de autorización parecía la mía, pero era evidente que había sido falsificada. Llamé inmediatamente al proveedor
y cancelé el pedido, explicando la situación. «Lo lamento, señora Martínez», dijo el proveedor con voz incómoda. «Fue su cuñado quien hizo el pedido. Dijo que usted estaba ocupada y que él se encargaría de todo. Como ya ha realizado pedidos antes en nombre del restaurante, no pensamos que hubiera ningún problema». Mi corazón dio un vuelco. ¿Mi cuñado ha realizado pedidos antes? ¿Cuándo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pues, en las últimas semanas ha gestionado varios pedidos. Siempre dijo que era con su autorización. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana hacia la Plaza de la Reina, donde los turistas se fotografiaban frente a la catedral, ajenos a mi crisis personal. Raúl no solo estaba interfiriendo en mi negocio, sino que estaba activamente intentando sabotearlo, creando gastos innecesarios y caos logístico. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Alejandro sentado en el sofá con expresión grave. Junto a él había una carpeta llena de papeles. «Tenemos que hablar», dijo, con una voz que no reconocí. Se trataba de un plan de negocio, elaborado por Raúl y respaldado por Carmela para reestructurar la Brasa de Valencia. El plan incluía cambiar el menú para hacerlo más accesible, léase, menos auténtico y más barato, recortar personal y, lo más indignante, crear una nueva estructura empresarial donde yo mantendría el título de chef, pero cedería el control financiero y operativo a Raúl. «Tu madre te ha pedido que me presentes esto», dije, sintiendo cómo la rabia me quemaba por dentro. «Creen que es lo mejor para todos», respondió Alejandro, sin mirarme a los ojos. «Mi madre está dispuesta a invertir para ampliar el local. Podríamos abrir una terraza en la azotea, contratar más personal, con la condición de que entregue el control de mi restaurante a tu hermano», terminé por él. «El mismo que ha estado haciendo pedidos falsos a mis proveedores y que probablemente saboteó la bodega». Vi la duda cruzar el rostro de Alejandro. «No puedes estar sugiriendo que Raúl, él nunca haría algo así», dijo, pero su voz carecía de convicción. «¿Estás seguro? ¿Completamente seguro de que tu hermano y tu madre no están intentando apoderarse de mi negocio por la fuerza? Porque todas las evidencias apuntan en esa dirección». Alejandro se pasó las manos por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba realmente angustiado. «Solo quieren formar parte de algo exitoso, Lucía. Sabes que Raúl siempre ha vivido a la sombra de mis logros, y ahora que yo estoy casado contigo, con tu éxito, es complicado para él. ¿Y eso justifica lo que están haciendo? ¿Entrar en mi oficina sin permiso? ¿Falsificar mi firma? ¿Posiblemente dañar mi propiedad? No digo que sea correcto», contestó, levantando las manos en señal de rendición. «Solo intento explicarte por qué actúan así». Me quedé mirándolo, a este hombre que había amado durante más de una década, y sentí que un abismo se abría entre nosotros. No era solo la traición de su familia, sino su incapacidad para verla como tal, para defenderme incondicionalmente. «Necesito tiempo para pensar», dije finalmente, recogiendo mi bolso. «Voy a dormir en el apartamento encima del restaurante esta noche». El pequeño apartamento sobre la brasa era un espacio que utilizábamos ocasionalmente cuando las jornadas se alargaban demasiado. Tenía apenas lo básico: una cama, un baño y una pequeña cocina. Esa noche, su austeridad me resultó reconfortante. Sin fotos familiares, sin recuerdos compartidos con Alejandro, podía pensar con claridad por primera vez en semanas. Revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad que Miguel había instalado. No había nada incriminatorio, pero notaba pequeñas cosas fuera de lugar cada mañana. Una botella de aceite de trufa, carísimo, que aparecía medio vacía. Carpetas de proveedores que ya no estaban en orden alfabético. Detalles insignificantes para cualquiera, pero evidentes para mí. Decidí intensificar la vigilancia. Miguel instaló sensores de movimiento adicionales y configuró un sistema que me enviaría alertas al móvil si había actividad después del horario de cierre. También cambié todas las cerraduras y contraté a un guardia de seguridad para las noches. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Teresa, mi repostera, en estado de pánico. «Alguien ha estado en mi estación durante la noche», dijo, con voz temblorosa. «Todas mis preparaciones para hoy están arruinadas. Los moldes de flan tienen sal en lugar de azúcar y la masa de los pasteles ha sido contaminada con algo picante». Corrí al restaurante y comprobé horrorizada que era cierto. Toda la producción del día anterior estaba inservible.
Tendríamos que improvisar un menú reducido o cerrar por el día, justo cuando teníamos reservas completas para el almuerzo. Mientras evaluaba los daños, mi teléfono vibró con una alerta de seguridad. Alguien había entrado en el restaurante a las 3:42 de la madrugada. Abrí la aplicación y revisé el vídeo con el corazón acelerado. Y ahí estaba, claro como el agua. Raúl, entrando por la puerta trasera con una llave que no debería tener, dirigiéndose directamente a la zona de repostería con determinación. En el vídeo se le veía manipulando metódicamente cada una de las preparaciones de Teresa, añadiendo sustancias de pequeños frascos que traía consigo. Sentí náuseas. No era solo un intento de tomar el control de mi negocio. Era sabotaje deliberado, calculado para dañar mi reputación y llevarme a la ruina. Y lo peor era que venía de mi propia familia política, de las personas que supuestamente deberían apoyarme. Con la evidencia del sabotaje de Raúl en mi teléfono, me senté en mi despacho tratando de controlar el temblor de mis manos. No era solo la rabia lo que me sacudía, sino una profunda sensación de traición que me quemaba por dentro. Decidí no confrontarlos inmediatamente. Necesitaba más pruebas, un plan completo que no dejara espacio para negaciones o excusas. Llamé a Miguel nuevamente y le mostré el vídeo. Su rostro se endureció mientras observaba a Raúl manipulando los postres de Teresa. «Esto es un delito, Lucía», dijo con seriedad. «Podrías denunciarlo ahora mismo». «Todavía no», respondí, pensando en Alejandro, en cómo se desmoronaría al ver las acciones de su hermano. «Necesito entender hasta dónde están dispuestos a llegar». Miguel asintió comprensivamente. «Instalaré más cámaras, incluyendo algunas con visión nocturna y detección de calor. Si están planeando algo más grave, lo sabremos». Durante los días siguientes, viví en un estado de alerta constante. Dormía en el apartamento sobre el restaurante, revisando obsesivamente las alertas de seguridad. Alejandro llamaba continuamente, preocupado por mi distanciamiento, pero no me sentía capaz de enfrentarlo sin revelar lo que sabía, y no estaba lista para esa confrontación. Una noche, mientras cerraba el restaurante con Javier, noté un olor extraño proveniente de la cocina. Era sutil, pero inconfundible. Gas. Una inspección rápida reveló que alguien había manipulado ligeramente una de las válvulas de la cocina industrial para crear una pequeña fuga. No lo suficiente para ser detectada inmediatamente, pero sí para crear una acumulación peligrosa durante la noche. «Esto ya no es sabotaje empresarial», murmuró Javier mientras arreglábamos la válvula. «Esto podría haber provocado un incendio o una explosión». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Realmente la familia de Alejandro estaba dispuesta a poner en peligro vidas humanas para conseguir el control de mi restaurante? Esa noche no pude dormir. Las cámaras de seguridad captaron movimientos cerca de la puerta trasera alrededor de la 1 de la madrugada. Era Carmela, esperando en un coche mientras Raúl se acercaba a la entrada con algo en las manos. Activé la alarma remotamente antes de que pudiera entrar, y ambos huyeron rápidamente. A la mañana siguiente, el guardia de seguridad encontró un recipiente abandonado junto a la puerta trasera. Contenía un líquido inflamable. Ya no había duda. Estaban planeando incendiar mi restaurante. Con manos temblorosas, llamé a Alejandro. «Necesito verte. Ahora». Nos encontramos en un pequeño café cerca de la Estación del Norte, un lugar neutral lejos tanto de nuestra casa como del restaurante. Cuando Alejandro llegó, tenía ojeras profundas y parecía haber envejecido años en pocos días. «Lucía, por favor, vuelve a casa», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «No sé qué está pasando, pero podemos solucionarlo juntos». Sin decir palabra, saqué mi teléfono y le mostré los vídeos. Raúl saboteando la repostería, manipulando la válvula de gas, y finalmente, él y Carmela con el recipiente de líquido inflamable la noche anterior. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Sus manos, aún sosteniendo las mías, perdieron fuerza. «Esto no puede... Tiene que haber una explicación», balbuceó, pero su voz carecía de convicción. «Tu hermano y tu madre han intentado sabotear mi negocio, poner en peligro a mis empleados, y anoche, posiblemente quemar mi restaurante», dije, manteniendo mi voz baja y controlada a pesar de la rabia que sentía. «Y tú has estado tan ocupado intentando complacerlos que no has visto lo que estaba sucediendo frente a tus ojos». Alejandro dejó caer la cabeza entre las manos.
No puedo creerlo, murmuró. Mi propia madre, mi hermano. Créelo, respondí con dureza. Tengo todas las pruebas grabadas. Puedo llevarlas a la policía ahora mismo. Su cabeza se levantó bruscamente. No, por favor, Lucía. Son mi familia. Debe haber otra manera. Lo miré. Este hombre que había compartido mi vida durante años, y sentí una mezcla de compasión y decepción. Incluso ahora, enfrentado a la evidencia de lo que su familia había intentado hacerme, su primer instinto era protegerlos. ¿Qué sugieres entonces?, pregunté. Déjame hablar con ellos, confrontarlos con las pruebas. Si realmente han hecho esto, necesito escucharlo de sus propias bocas. Acordamos que Alejandro organizaría una reunión familiar en nuestra casa esa misma tarde. Yo llevaría las grabaciones y ellos tendrían la oportunidad de explicarse antes de que tomara medidas legales. Mientras esperaba en nuestro salón, sentía el pulso acelerado. Había colocado mi teléfono en modo de grabación, como precaución adicional. No sabía qué esperar de esta confrontación, pero estaba preparada para cualquier escenario. Carmela llegó primero, con su habitual máscara de cordialidad, aunque pude notar la tensión en sus hombros cuando me vio. Raúl apareció poco después, con una actitud desafiante que se esfumó al ver mi expresión. ¿Qué es esta reunión familiar tan urgente?, preguntó Carmela, sentándose en el sofá como si todavía fuera la dueña de la situación. Alejandro, pálido pero decidido, conectó mi teléfono al televisor. «Quiero que veáis algo», dijo, con una voz que apenas reconocí. Durante los siguientes 20 minutos, un silencio sepulcral reinó en la sala, mientras las imágenes se reproducían una tras otra. Raúl entrando furtivamente en el restaurante, manipulando alimentos, aflojando la válvula de gas, y finalmente, la escena de ambos con el líquido inflamable. Cuando la última grabación terminó, Carmela fue la primera en hablar. «Eso podría ser cualquiera», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. «Las imágenes son borrosas». «No insultes nuestra inteligencia, mamá», respondió Alejandro, con una dureza que nunca le había escuchado usar con ella. «Se ve claramente que son ustedes. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué intentarían destruir el negocio de Lucía?» Raúl se hundió en el sofá, evitando mirar a su hermano. «Fue idea de mamá», murmuró finalmente. Carmela le lanzó una mirada venenosa. «Cállate, idiota», siseó, antes de recomponerse y dirigirse a Alejandro con ojos suplicantes. «Hijo, tienes que entender. Ese restaurante debería ser un negocio familiar. Lucía se ha aprovechado de tu generosidad, de nuestro nombre, para construir su pequeño imperio. ¿Y qué ha hecho por nosotros? Nada. Ni siquiera está dispuesta a compartir las ganancias con tu propio hermano. El restaurante lo construí yo. Intervine, incapaz de contenerme más. Con mi trabajo, mi talento y mi dinero. Alejandro nunca puso un euro en él, y ustedes tampoco». «Utilizaste sus contactos», contraatacó Carmela. «Sin la familia Vega jamás habrías conseguido ese local ni los permisos tan rápido». Era cierto que el apellido de Alejandro había abierto algunas puertas, pero nada que no hubiera podido conseguir por mis propios medios, aunque hubiera tomado más tiempo. «Eso no justifica lo que han hecho», dijo Alejandro, interponiéndose entre su madre y yo. «Han manipulado alimentos que se sirven a clientes. Han creado una fuga de gas que podría haber provocado un accidente grave. Iban a incendiar el restaurante. Por Dios santo. ¿Se dan cuenta de que podrían haber matado a alguien?» Raúl parecía cada vez más incómodo. «Solo queríamos asustarla», murmuró. «Hacer que el negocio fuera mal para que aceptara nuestra oferta». «¿Vuestra oferta?», preguntó Alejandro confundido. «Iban a ofrecerme comprar el restaurante a un precio ridículo después de que varios accidentes dañaran mi reputación y me pusieran en apuros financieros», expliqué, recordando las conversaciones que había escuchado accidentalmente entre ellos. Carmela se levantó, recuperando algo de su compostura. «No puedes probar nada», dijo, mirándome desafiante. «Y si vas a la policía, te aseguro que destruiré tu reputación en esta ciudad. Tengo amigos en todas partes, querida. Un rumor aquí, una reseña negativa allá. ¿Cuánto crees que durará tu precioso restaurante entonces?». Alejandro se interpuso entre nosotras. «Basta, mamá. Esto se acabó. Lucía tiene todas las pruebas que necesita para presentar cargos contra ustedes por sabotaje, allanamiento
y tentativa de incendio. Si sigue mis consejos, mañana mismo estará en la comisaría. La defiendes a ella contra tu propia sangre, escupió Carmela, con ojos llenos de incredulidad. Defiendo lo que es justo, respondió Alejandro con firmeza. Y lo que ustedes han hecho no tiene justificación posible. Carmela miró a su hijo mayor como si lo viera por primera vez. La máscara de madre amorosa se había desvanecido por completo, revelando a la mujer calculadora que siempre había sospechado que era. Vas a lamentarlo, dijo finalmente, recogiendo su bolso. Ambos lo lamentaréis. Raúl la siguió como un cachorro regañado, lanzando una última mirada de resentimiento hacia nosotros antes de cerrar la puerta. Cuando quedamos solos, Alejandro se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Lo siento tanto, Lucía, murmuró. Nunca creí que pudieran. Me senté junto a él, sintiendo cómo el agotamiento me invadía tras la tensión de la confrontación. Lo sé, dije suavemente. Yo tampoco quería creerlo al principio. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, mirándome con ojos enrojecidos. No tenía una respuesta clara. Una parte de mí quería justicia, ver a Carmela y Raúl enfrentar las consecuencias de sus acciones. Otra parte temía las represalias, especialmente considerando las amenazas de Carmela sobre dañar mi reputación. Necesito tiempo para pensar, respondí finalmente. Por ahora, me aseguraré de que no puedan acercarse al restaurante. He cambiado todas las cerraduras y reforzado la seguridad. Mañana consultaré con un abogado sobre nuestras opciones. Alejandro asintió, pero noté algo roto en su mirada, como si una parte fundamental de su mundo se hubiera desmoronado esa tarde. Y en cierto modo, así era. La imagen de su familia perfecta, de la madre abnegada y el hermano necesitado de apoyo, había quedado hecha añicos frente a la cruda realidad de lo que realmente eran capaces de hacer. Los días que siguieron a la confrontación fueron tensos. Alejandro y yo apenas hablábamos, sumidos cada uno en nuestros propios pensamientos. Él pasaba horas mirando viejas fotos familiares, como buscando pistas de la verdadera naturaleza de su madre y su hermano, que hubiera pasado por alto todos estos años. Yo me sumergí en el trabajo, convirtiendo el restaurante en mi fortaleza. Contraté a un abogado, Antonio Ferrer, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes que escuchó mi historia sin parpadear y luego revisó meticulosamente todas las grabaciones. «Tienes un caso sólido», dijo, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Allanamiento, sabotaje, intento de incendio. Podrían enfrentarse a penas de prisión, especialmente por lo de la válvula de gas y el líquido inflamable. «¿Y si decido no presentar cargos?», pregunté, pensando en Alejandro. Antonio me miró con curiosidad. «Podrías buscar otras vías. Una orden de alejamiento, por ejemplo, o un acuerdo extrajudicial que les prohíba acercarse a ti o a tu negocio, bajo amenaza de presentar estas pruebas si lo incumplen». Esa noche, discutí las opciones con Alejandro. Estaba pálido, ojeroso, como un hombre que ha envejecido 10 años en una semana. «No quiero que vayan a la cárcel», dijo finalmente. «Son mi familia, a pesar de todo, pero tampoco puedo permitir que sigan amenazándote a ti o al restaurante. El abogado sugiere un acuerdo», expliqué. «Ellos se comprometen a mantenerse alejados, y nosotros guardamos las pruebas como garantía». Alejandro asintió lentamente, pero vi la duda en sus ojos. Mi madre no aceptará eso fácilmente. Es demasiado orgullosa. Y Raúl, él simplemente hace lo que ella dice. Tenía razón, por supuesto. Carmela no era el tipo de persona que aceptaría la derrota tan fácilmente, y sus amenazas de arruinar mi reputación no eran para tomarse a la ligera. Fue entonces cuando se me ocurrió un plan. «Necesito tu ayuda», le dije a Alejandro. «Y será difícil para ti, pero es la única manera de asegurarnos de que esto termine definitivamente». Le expliqué mi idea. Haríamos correr el rumor de que estábamos considerando vender el restaurante, debido a problemas estructurales que requerirían una costosa renovación. Dejaríamos que Carmela y Raúl pensaran que tenían una oportunidad de conseguir lo que querían. «¿Y luego qué?», preguntó Alejandro, intrigado a pesar de su evidente inquietud. «Les tenderemos una trampa, una que documenten las cámaras y que no puedan negar». Durante la siguiente semana, Alejandro sembró cuidadosamente las semillas de nuestra historia. Mencionó,
en confianza, a algunos amigos comunes, que yo estaba considerando vender la brasa, debido a problemas con el edificio. Incluso dejó entrever que estaba preocupado por mi estabilidad emocional, sugiriendo que el estrés del negocio me estaba afectando. Como esperábamos, no pasó mucho tiempo antes de que Carmela llamara a Alejandro, su voz dulce y conciliadora nuevamente. «He estado pensando, hijo», dijo, como si la confrontación nunca hubiera ocurrido. «Si Lucía está pensando en vender, quizás podríamos ayudar. Sabes que siempre he querido lo mejor para ustedes». Alejandro interpretó su papel a la perfección, mostrándose dubitativo pero receptivo. «No sé, mamá. Después de lo que pasó, eso fue un malentendido», interrumpió ella rápidamente. Raúl estaba confundido, y yo solo quería protegerlo, pero ahora veo que nos equivocamos. Déjame hablar con Lucía, hacer las paces. Acordaron una cena en nuestra casa para el fin de semana, supuestamente para arreglar las cosas. Mientras tanto, Miguel y yo trabajábamos en los preparativos para nuestra trampa. Vaciamos parcialmente el restaurante, como si estuviéramos preparándonos para una inspección o renovación. Colocamos cajas selladas con documentos falsos etiquetados como valoración del local y ofertas de compra. Y, lo más importante, instalamos un sofisticado sistema de cámaras y sensores que cubría cada centímetro del local. La noche anterior a la cena con Carmela, Alejandro y yo tuvimos una última conversación sobre el plan. «¿Estás segura de que esto funcionará?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. «No», admití, «pero es nuestra mejor oportunidad de ponerle fin a esto de una vez por todas. Y si no funciona, si mi madre y Raúl no caen en la trampa, entonces iremos con el plan B, presentar cargos formales con todas las pruebas que ya tenemos», respondí con firmeza. Alejandro asintió, aunque pude ver el conflicto en sus ojos. Estaba traicionando a su familia por mí, y aunque sabía que era lo correcto, el peso de esa decisión lo estaba consumiendo. La cena con Carmela y Raúl fue una obra maestra de falsedad. Ella apareció con un ramo de flores y una botella de vino caro, todas sonrisas y disculpas. «He sido una tonta», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Estaba celosa de tu éxito, Lucía, de cómo has conseguido lo que yo siempre soñé, un negocio propio, independencia». Raúl, por su parte, se mantuvo callado y visiblemente incómodo, evitando mi mirada. «El restaurante ha sido mi vida», respondí, interpretando mi papel de mujer cansada y derrotada. «Pero últimamente, con todos los problemas del edificio y las inspecciones, no sé si vale la pena seguir luchando». Vi el brillo de triunfo en los ojos de Carmela, rápidamente disimulado con una expresión de preocupación maternal. «¿Tan grave es?», preguntó, inclinándose hacia adelante con fingido interés. «El inspector dice que necesitamos reforzar los cimientos. Podrían ser más de 100.000 euros, y tendríamos que cerrar durante meses», expliqué, mirando a Alejandro con aparente desesperación. «Estamos considerando las ofertas que nos han llegado», añadió él, siguiendo el guión que habíamos preparado, «aunque ninguna se acerca al valor real del negocio». Carmela y Raúl intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para mí. «¿Sabes qué?», dijo ella, con su voz más dulce. «Quizás nosotros podríamos comprarlo, como un gesto de reconciliación familiar. No podríamos pagar lo que vale en circunstancias normales, por supuesto, pero dadas las reparaciones necesarias, no sé si sería buena idea», respondí, fingiendo dudas. «Después de todo lo que ha pasado». «Eso está en el pasado», insistió Carmela. «Deberíamos mirar hacia el futuro, un futuro familiar». Acordamos que ellos vendrían al restaurante al día siguiente para ver los informes del inspector y discutir una posible oferta. Cuando se fueron, Alejandro se desplomó en el sofá. «Es increíble», murmuró. «Ni siquiera una disculpa sincera. Solo ven una oportunidad de conseguir lo que querían desde el principio. Eso hace que lo que vamos a hacer sea más fácil», respondí, aunque no me sentía tan segura como aparentaba. La noche siguiente, todo estaba preparado. El restaurante estaba a oscuras, aparentemente vacío. En mi oficina, había dejado los falsos informes de inspección y un borrador de contrato de venta con un precio ridículamente bajo. Y en un cajón ligeramente abierto, una carpeta con la etiqueta «Seguro, póliza contra incendios», que mostraba una cobertura de varios millones de euros. «Miguel»,
2 de sus hombres y yo nos escondimos en la furgoneta de vigilancia estacionada en la calle, monitoreando las cámaras. Alejandro se quedó en casa, incapaz de presenciar lo que estaba a punto de suceder. Tal como esperábamos, poco después de la medianoche, un coche apareció y se detuvo cerca de la entrada trasera. Carmela se quedó al volante, mientras Raúl se acercaba a la puerta, esta vez sin intentar ocultar su rostro. Había reemplazado la cerradura por una idéntica en apariencia pero más fácil de forzar, y como previmos, Raúl no tuvo problemas para entrar. Las cámaras infrarrojas lo mostraron claramente mientras se movía por el restaurante, revisando primero mi oficina, donde encontró los documentos que habíamos preparado. Lo vimos sonreír al leer la póliza del seguro, y luego sacar su teléfono para hacer una llamada. «Está todo aquí, mamá», dijo, su voz capturada perfectamente por los micrófonos ocultos. «Los informes de la inspección son peores de lo que pensábamos, y tienen un seguro contra incendios que cubriría 3 veces el valor del local». Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta de Carmela. «Sí, estoy solo. No hay nadie. Traje todo como dijiste». Lo vimos sacar de su mochila un pequeño bidón y comenzar a rociar metódicamente el contenido por la cocina y el comedor, prestando especial atención a las cortinas y el mobiliario de madera. «Esto no va a ser un accidente como la última vez», murmuró para sí mismo mientras trabajaba. «Esta vez no quedará nada». Cuando Raúl sacó un encendedor de su bolsillo, di la señal. Las luces del restaurante se encendieron de golpe, cegándolo momentáneamente. Miguel y sus hombres entraron desde diferentes puntos, mientras yo me mantenía en la furgoneta, grabando todo. A través de las cámaras, vi cómo el rostro de Raúl pasaba del shock al pánico cuando se dio cuenta de que estaba rodeado. Afuera, otro de los hombres de Miguel interceptó a Carmela cuando intentaba arrancar el coche y huir. La trampa había funcionado a la perfección. Ahora teníamos pruebas irrefutables de su intento de incendio premeditado, capturadas en video y audio de alta definición, con múltiples testigos presentes. Nunca olvidaré la imagen de Carmela cuando los hombres de Miguel la escoltaron al interior del restaurante. Su rostro, normalmente compuesto y altivo, estaba desencajado por el pánico. Al ver a su hijo rodeado, con el bidón de combustible aún en la mano, dejó escapar un grito ahogado. «¿Qué significa esto?», exigió, intentando recuperar su dignidad. «¿Cómo os atrevéis a emboscarnos así?». Salí de mi escondite y me planté frente a ella. «La pregunta es cómo os atrevéis vosotros a intentar quemar mi restaurante. Por segunda vez». «No sé de qué estás hablando», respondió alzando la barbilla. «Raúl solo vino a revisar esos informes de los que hablamos ayer. Y yo estaba esperándolo en el coche porque es tarde y las calles no son seguras». «¿Y el combustible?», pregunté, señalando el bidón que uno de los hombres había confiscado a Raúl. «¿También forma parte de vuestra inspección nocturna?». Raúl miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de nadie. Parecía un niño atrapado en una travesura, no un hombre de 30 años que acababa de intentar cometer un delito grave. «Todo esto está grabado», continué, señalando las cámaras visibles e invisibles que habíamos instalado. «Desde el momento en que forzaste la entrada hasta tu bonita conversación telefónica con tu madre sobre el seguro contra incendios». Por primera vez, vi auténtico miedo en los ojos de Carmela. No era el miedo superficial de quien teme una vergüenza social, sino el terror profundo de quien ve derrumbarse su mundo y enfrenta consecuencias reales. «No puedes probar nada», dijo, pero su voz había perdido toda convicción. En respuesta, Miguel activó la pantalla grande que habíamos instalado en la pared del comedor. En ella se reprodujeron las últimas imágenes captadas. Raúl rociando metódicamente el restaurante mientras hablaba con su madre, mencionando específicamente el seguro y cómo esta vez no quedaría nada. Carmela se desplomó en una silla, toda su arrogancia evaporada en un instante. Raúl comenzó a llorar silenciosamente. «He llamado a la policía», dije, y era cierto. Antes de salir de la furgoneta, había hecho la llamada. «Estarán aquí en unos minutos». «Por favor», suplicó Carmela, su voz apenas un susurro. «Piensa en Alejandro. Esto lo destruiría». «¿Ahora te preocupa Alejandro?», respondí con amargura. «No pensaste en él cuando planeabas destruir mi negocio, mi sustento. No pensaste en él cuando manipulaste a tu propio hijo para cometer un delito que podría haberlo enviado a la cárcel por años». «Fue un error», dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me dejé llevar por la ambición,
por el resentimiento. Siempre he querido lo mejor para mis hijos, y cuando vi tu éxito, sentí que les estabas quitando algo que les pertenecía. El restaurante nunca les perteneció. Respondí firmemente. Lo construí con mi esfuerzo, mi talento, mi dinero. Alejandro siempre lo entendió y me apoyó. Fuisteis vosotros quienes no pudisteis aceptarlo. En ese momento, escuchamos sirenas acercándose. Raúl comenzó a temblar visiblemente. «Por favor», suplicó Carmela, ahora completamente quebrada. «Haré cualquier cosa. Firmaré lo que sea. Nunca más nos acercaremos a ti o al restaurante. Te lo juro por lo más sagrado». La miré. Esta mujer que había intentado destruir todo lo que yo había construido, y sentí una mezcla de desprecio y lástima. Estaba realmente patética, arrodillada metafóricamente ante mí, su maquillaje corrido por las lágrimas, toda su fachada de dignidad hecha pedazos. ¿Y crees que puedo confiar en tu palabra? ¿Después de todo lo que has hecho? Te daré garantías, insistió desesperada. Mi casa en Madrid, la pondré como aval. Si alguna vez volvemos a molestarte, será tuya. Lo pondré por escrito, con testigos, con un notario, con lo que quieras. Las sirenas estaban ya muy cerca. Tenía que tomar una decisión rápida. Parte de mí quería verlos enfrentar toda la fuerza de la ley, ver a Carmela esposada, humillada públicamente, obligada a responder por sus acciones. Pero otra parte pensaba en Alejandro, en el dolor que esto le causaría, en cómo tendría que elegir entre su familia y yo de la manera más dramática posible. «Miguel», dije finalmente, ¿podrías pedir a los agentes que esperen un momento? Quiero hablar con ellos primero. Cuando la policía llegó, les expliqué que habíamos sufrido un intento de allanamiento, pero que los sospechosos habían huido al activarse la alarma. Les mostré algunas de las grabaciones, omitiendo estratégicamente las partes que identificaban claramente a Carmela y Raúl. Les prometí enviarles un informe completo al día siguiente y les agradecí su rápida respuesta. Después de que se marcharan, volví al comedor donde Miguel y sus hombres mantenían vigilados a Carmela y Raúl. «Esto es lo que vamos a hacer», dije, con una calma que no sentía realmente. «Antonio, mi abogado, redactará un acuerdo. Vosotros dos renunciaréis a cualquier reclamación sobre mi restaurante, ahora y en el futuro. Os comprometeréis a no acercaros a mí, a mi negocio, o a cualquiera de mis empleados jamás. Como garantía, Carmela, pondrás tu casa de Madrid como aval, tal como has ofrecido». Ambos asintieron frenéticamente, dispuestos a aceptar cualquier condición. «Y una cosa más», añadí. «Quiero que ambos busquéis ayuda profesional. Esto», dije, señalando el bidón de combustible, «no es normal, es enfermizo. Necesitáis hablar con alguien sobre vuestra obsesión y resentimiento». «Lo haremos», prometió Carmela. «Te doy mi palabra». «Tu palabra no vale nada para mí», respondí secamente. «Por eso todo irá por escrito, con consecuencias legales claras si lo incumplís». Esa noche, cuando por fin llegué a casa, Alejandro me esperaba despierto, pálido de preocupación. «¿Qué ha pasado?», preguntó, levantándose de un salto al verme entrar. Le conté todo: la trampa, las grabaciones, la llegada de la policía y, finalmente, mi decisión de no presentar cargos a cambio de un acuerdo legalmente vinculante. «¿Por qué?», preguntó, claramente sorprendido por mi clemencia. «Después de todo lo que te han hecho, tenías derecho a verlos enfrentar las consecuencias». «Lo hice por ti», respondí sinceramente, «porque sé lo mucho que te dolería verlos en la cárcel, por muy merecido que lo tuvieran, y también porque creo que este acuerdo nos dará algo que un juicio no podría: paz. Finalmente, podremos seguir adelante sin mirar constantemente por encima del hombro». Alejandro me abrazó en silencio, y sentí cómo su cuerpo se estremecía con sollozos contenidos. Era el final de una ilusión para él, el reconocimiento definitivo de que su familia no era lo que siempre había creído. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Antonio redactó un acuerdo implacable que Carmela y Raúl firmaron sin protestar, demasiado aliviados por haber evitado la cárcel, como para objetar cualquier cláusula. La Casa de Madrid quedó como garantía, y se estableció un perímetro de seguridad que no podrían traspasar sin consecuencias legales inmediatas. Una semana después, recibí una carta de Carmela. Estaba escrita a mano, en papel caro, con su elegante caligrafía. «Lucía,
comenzaba. No espero tu perdón ni lo merezco. Lo que hice, lo que incité a hacer a mi hijo, fue imperdonable. El resentimiento y la envidia me consumieron hasta convertirme en alguien que ni yo misma reconozco. He comenzado a ver a un terapeuta, como prometí, y estoy enfrentando verdades sobre mí misma que he evitado durante toda mi vida. Sé que probablemente nunca más nos veremos, y es justo. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, me alegro de que Alejandro te tenga en su vida. Él siempre fue el fuerte, el íntegro, el que no se dejaba manipular por mí como todos los demás. Ahora entiendo por qué te eligió. No busco tu respuesta ni tu absolución. Solo quería que supieras que estoy intentando cambiar, por mí misma y por la posibilidad, por remota que sea, de algún día recuperar algo de la confianza de mi hijo. Con respeto y arrepentimiento, Carmela. No respondí a la carta. No sabía si creer en su arrepentimiento o si solo era otra manipulación, pero la guardé, por si algún día Alejandro necesitaba leerla. Mientras tanto, la brasa de Valencia volvió lentamente a la normalidad. Los clientes regresaron, ajenos al drama que se había desarrollado entre sus paredes. Teresa volvió a crear sus maravillosos postres sin miedo a sabotajes. Javier dirigía la cocina con renovado entusiasmo, pero algo había cambiado entre Alejandro y yo. Había una distancia que no existía antes, un espacio creado por todo lo que habíamos vivido. Él se esforzaba por ser el mismo de siempre, pero podía ver la sombra en sus ojos, la duda que se había instalado en su corazón. Una noche, mientras cerraba el restaurante, me encontré contemplando el lugar que casi había perdido. Las luces tenues iluminaban las mesas vacías, los manteles recién puestos para el día siguiente, las botellas de vino alineadas en el expositor. Todo parecía tan normal, tan pacífico, que por un momento casi pude olvidar el infierno que habíamos atravesado, pero no podía olvidarlo realmente, y mientras pasaba la mano por la barra de madera que tanto amaba, entendí que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Habíamos superado la tormenta, pero el barco había quedado dañado de maneras que quizás no podríamos reparar. El invierno dio paso a la primavera, y con ella llegó una renovada energía a la brasa de Valencia. Decidí renovar el menú, incorporando platos más ligeros y frescos que reflejaran la nueva temporada. Pasaba casi todas mis horas en el restaurante, experimentando con ingredientes, entrenando al personal, puliendo cada detalle hasta la perfección. Era más fácil sumergirme en el trabajo que enfrentar lo que estaba ocurriendo en casa. Alejandro y yo vivíamos como dos extraños cordiales que compartían techo, pero poco más. Él se había volcado en su estudio de arquitectura, aceptando proyectos que lo mantenían fuera de Valencia durante días. Cuando coincidíamos, hablábamos de cosas triviales, evitando cuidadosamente cualquier mención a Carmela o Raúl, como si nombrarlos pudiera invocar de nuevo la pesadilla que habíamos vivido. Una noche de abril, mientras cenábamos en silencio en nuestra terraza, Alejandro dejó sus cubiertos con deliberada lentitud. «Esto no está funcionando, ¿verdad?», dijo, con una voz tan suave que apenas la escuché sobre el ruido del tráfico lejano. No necesité preguntar a qué se refería. Lo sabía perfectamente. «No», admití, sintiendo un nudo en la garganta. «No está funcionando. Te quiero, Lucía», dijo, y vi que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Nunca he dejado de quererte, pero cada vez que te miro, recuerdo lo que mi familia intentó hacerte. Y cada vez que me miras, veo al hijo y al hermano de las personas que intentaron destruirme», completé por él. No era justo. Ninguno de los dos había hecho nada malo. Al contrario, Alejandro había elegido apoyarme a mí por encima de su propia sangre. Pero algunas heridas son demasiado profundas, algunas cicatrices demasiado visibles como para ignorarlas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, con una vulnerabilidad que me recordó al joven del que me enamoré en la universidad, mucho antes de que la vida nos complicara tanto. «No lo sé», respondí honestamente, «pero creo que necesitamos tiempo y espacio para sanar. Ambos». Acordamos una separación temporal. Alejandro se mudó a un apartamento cerca de su estudio, y yo me quedé en nuestra casa, aunque pasaba más noches en el pequeño piso sobre el restaurante que en el hogar que habíamos compartido durante años. Con la distancia física llegó, paradójicamente, cierta cercanía emocional. Nuestras conversaciones telefónicas eran más honestas, más abiertas de lo que habían sido en meses.
Sin la presión de mantener una normalidad que ya no existía, podíamos finalmente hablar de lo que había sucedido y de cómo nos había cambiado a ambos. He estado viendo a un terapeuta, me confesó Alejandro durante una de esas llamadas. Estoy intentando entender cómo no vi quiénes eran realmente mi madre y mi hermano. ¿Cómo pude estar tan ciego durante tanto tiempo? No fue culpa tuya, le aseguré. Carmela ha sido manipuladora toda su vida. Eras su hijo, querías creer lo mejor de ella. Pero tú lo viste desde el principio, respondió. Intentaste advertirme, y yo no quise escuchar. Era cierto, pero no quería ahondar en ese resentimiento. No nos llevaría a ninguna parte. Mientras tanto, el restaurante prosperaba como nunca. Las reservas estaban completas con semanas de antelación, y habíamos comenzado a aparecer en revistas gastronómicas nacionales. Un crítico de Madrid nos había dado una reseña entusiasta, describiendo mi cocina como una reimaginación audaz de los clásicos valencianos, con respeto por la tradición pero sin miedo a la innovación. Javier, mi jefe de cocina, me sugirió que considerara abrir un segundo local. Tienes el nombre, la reputación, argumentó. Y hay un local precioso en alquiler cerca del puerto de Alicante. La idea me atrajo inmediatamente. Un nuevo comienzo, un proyecto en el que sumergirme sin fantasmas del pasado. Visité el local en Alicante y me enamoré de sus grandes ventanales con vistas al Mediterráneo, de la luz que inundaba el espacio, de la energía vibrante del puerto. Lo haré, decidí, sintiendo una emoción que no experimentaba desde hacía tiempo. Abriremos la Brasa de Alicante antes de que termine el año. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Diseñar el nuevo restaurante, contratar personal, crear un menú que complementara al de Valencia sin repetirlo. Apenas tenía tiempo para respirar, y mucho menos para pensar en mi vida personal. Alejandro y yo seguíamos separados, hablando ocasionalmente, viéndonos para cenas esporádicas que eran agradables pero teñidas de melancolía. Ninguno de los dos mencionaba la posibilidad de reconciliación o de divorcio. Estábamos suspendidos en un limbo emocional, incapaces de avanzar o retroceder. Fue durante la preparación del nuevo restaurante cuando recibí una llamada inesperada. Era Raúl. «Lucía», dijo, su voz apenas reconocible, temblorosa y humilde. «Sé que probablemente no quieres saber nada de mí, y lo entiendo, pero necesitaba llamarte». Me quedé en silencio, demasiado sorprendida para responder. «Solo quería decirte que lo siento», continuó, sus palabras atropellándose. «Lo siento de verdad. He estado en terapia, como prometí, y estoy enfrentando lo que hice, lo que casi te hago a ti y a tu negocio». «¿Por qué me llamas ahora?», pregunté recuperando la voz. «Porque acabo de terminar un programa de rehabilitación», explicó. «Y parte del proceso es hacer enmiendas directas a las personas a las que has dañado. Sé que un lo siento no arregla nada, pero quería que supieras que entiendo el daño que causé y que estoy trabajando para ser mejor persona». No supe qué responder. Una parte de mí quería colgar, cortar cualquier conexión con este hombre que había intentado destruir todo lo que amaba. Otra parte, más compasiva, reconocía el valor que requería hacer esa llamada. «Gracias por decírmelo», dije finalmente. «Te deseo lo mejor en tu recuperación». «Hay algo más», añadió rápidamente, como temiendo que colgara. «Mi madre también está mejor. Está viendo a un psiquiatra, tomando medicación. Resultó que siempre tuvo problemas que nunca fueron diagnosticados. No es una excusa para lo que hizo, por supuesto, pero está cambiando, Lucía. Realmente lo está intentando». Después de colgar, me quedé contemplando el mar desde la terraza del que sería mi nuevo restaurante. El sol se ponía sobre el agua, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, y sentí una extraña paz invadirme. No perdonaba a Carmela ni a Raúl. No realmente, pero el saber que estaban enfrentando sus demonios me liberaba de alguna manera de la carga de odio que había llevado durante tanto tiempo. Esa noche, llamé a Alejandro y le conté sobre la llamada de Raúl. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. «Sorprendentemente sí», respondí. «No siento que necesite perdonarlos, pero tampoco quiero seguir cargando con el resentimiento. Es liberador. Me alegro por ti», dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Te lo mereces, Lucía. Mereces paz después de todo lo que has pasado». Hubo otro silencio.
más cómodo, más íntimo. He oído que estás abriendo un restaurante en Alicante, comentó. Sí, es un proyecto emocionante, respondí, mi entusiasmo evidente incluso a través del teléfono. Deberías venir a verlo algún día. Me encantaría, dijo, y luego añadió, con cierta vacilación. De hecho, tengo un proyecto cerca de allí, un hotel boutique en Altea. Podría pasar a verte cuando esté por la zona. Me gustaría, respondí sinceramente. La inauguración de la Brasa de Alicante fue un éxito rotundo. El restaurante se llenó de críticos gastronómicos, celebridades locales y clientes entusiastas. Mi equipo funcionó a la perfección. Y el menú, una celebración de los sabores mediterráneos con mi toque personal, fue recibido con entusiasmo. Entre la multitud, vi a Alejandro. Estaba en la barra, observándome con una mezcla de orgullo y algo más que no supe identificar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó su copa en un brindis silencioso. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y solo quedaba el personal recogiendo, Alejandro se acercó a mi mesa. «Has sido impresionante», dijo, sentándose frente a mí. «Realmente has creado algo especial aquí». «Gracias», respondí, genuinamente conmovida por su presencia y sus palabras. Nos quedamos en silencio un momento, el sonido de las olas rompiendo contra el puerto como banda sonora de nuestro reencuentro. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Creo que nos merecemos un nuevo comienzo, ambos». Me miró con intensidad y vi en sus ojos al hombre del que me había enamorado, pero también a alguien nuevo, alguien que había pasado por el fuego y había salido más fuerte, más sabio. «¿Qué estás sugiriendo?», pregunté, mi corazón acelerándose a pesar de mi intento de mantener la calma. «Sugiero que cenemos juntos, solo nosotros dos, sin el pasado, sin expectativas, como dos personas que acaban de conocerse y quieren descubrir si hay algo ahí». Sonreí, sintiendo una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Me encantaría. No sé qué nos depara el futuro a Alejandro y a mí. Quizás podamos reconstruir lo que teníamos, o quizás descubramos que somos mejores como amigos que como pareja. Lo que sí sé es que ya no estoy atada por el miedo, el resentimiento o la ira. Tengo 2 restaurantes exitosos, un equipo que es como una familia para mí, y la libertad de decidir mi propio camino. La pesadilla que viví con Carmela y Raúl me enseñó algo valioso. Soy más fuerte de lo que creía, capaz de enfrentar la traición y el sabotaje, de luchar por lo que es mío, y finalmente, de soltar el pasado y abrazar el futuro con esperanza. Mientras cierro el restaurante esa noche, siento el viento marino en mi rostro y pienso en todo el camino recorrido, de una joven cocinera con un sueño a una empresaria con 2 restaurantes reconocidos, de una mujer que casi lo pierde todo a alguien que encontró su propia fuerza en medio de la adversidad, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me da miedo. Al contrario, lo espero con impaciencia, con curiosidad, con la certeza de que sea lo que sea que venga, estoy preparada para enfrentarlo, porque ya he atravesado el fuego y en lugar de destruirme, me ha forjado más fuerte. Esta sensación, esta confianza tranquila en mí misma y en mi capacidad para superar cualquier obstáculo, es el verdadero sabor de la libertad y es el plato más delicioso que jamás he probado.